Y pues continuando con el tema, pues vamos a hablar del cuadro clínico de la esclerosis sistémica. Hice este esquema y pues bueno, ¿cuáles son estas características clínicas posibles en esclerosis sistémica? Aquí le puse esclerodermia generalizada, que es otra pues manera de referirnos a la enfermedad. Pues bueno, evidentemente el compromiso cutáneo, ¿verdad? El compromiso cutáneo o engrosamiento de la piel se ve en más del 95% de los casos, tanto de la esclerosis sistémica difusa como de la esclerosis sistémica limitada. Obviamente puse acá puede o no estar comprometida por la clasificación de la esclerosis sin esclerodermia, ¿verdad? Que ya habíamos visto anteriormente. Más adelante voy a hablar de las fases de los cambios cutáneos. También en el apartado o la parte de secundario a vasculopatía o cuáles son las características clínicas posibles por vasculopatía. Pues el fenómeno de Raynaud, ¿verdad? El fenómeno de Raynaud en la esclerosis sistémica difusa se presenta en un 85-95% de los pacientes y en la limitada en un 95% de los pacientes. Y pues todas las complicaciones asociadas al fenómeno de Raynaud, como son las úlceras, la isquemia, incluso puede llegar a haber necrosis de los dedos. Otro dato clínico secundario de la vasculopatía son las telangiectasias, ¿verdad? Las telangiectasias principalmente en el 80% de los casos lo vamos a ver en la esclerosis sistémica limitada, ¿verdad? Y solo en un 30% de la esclerosis sistémica difusa. Los pacientes pueden presentar también disfunción eréctil, ¿verdad? Como parte de la vasculopatía. Y esto que significa hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar globalmente en esclerosis sistémica lo podemos ver en aproximadamente 10% a 15% de los pacientes, ¿verdad? Principalmente en los pacientes que tienen una esclerosis sistémica limitada, ¿verdad? El compromiso musculoesquelético puede presentarse solo con artralgias o bien puede presentar también artritis, ¿verdad? Tanto las artralgias como las artritis pueden verse en poco más del 60% de los pacientes con esclerosis sistémica, principalmente en los pacientes con esclerosis sistémica tipo difusa en el 80% de los casos y en un 60% de los casos de esclerosis sistémica limitada. También es importante mencionar que este tipo de artritis tiene las características de presentación o puede presentar las características de presentación similar a la artritis reumatoide, es decir, se caracteriza por ser una poliartritis simétrica, ¿verdad? Incluso se ha descrito que pudiera llegar a presentar erosiones, que es algo pues bastante característico de las lesiones óseas por artritis reumatoide. También el paciente puede presentar lo que se llama contracturas articulares, como ya habíamos visto en las imágenes de esclerodactilia. Puede haber frotes de fricción. Esto de frotes de fricción es por el acúmulo de tejido fibroso en los tendones, ¿verdad?, de los músculos, y eso nos puede dar un frote que se puede percibir a la palpación. Los frotes de fricción. Estos frotes de fricción son principalmente en los pacientes que tienen esclerosis sistémica de tipo difuso en un 65% de los casos, y también se menciona que puede presentarse aproximadamente en 5 a 10% de los casos de la esclerosis sistémica de tipo limitada. La calcinosis cutis que ya habíamos visto anteriormente en las imágenes se da principalmente en la esclerosis sistémica de tipo limitada en un 45% de los casos y en un 5 a 10% de los casos de la esclerosis sistémica difusa. Puede haber mialgias o dolores musculares, pero también incluso puede haber compromiso del músculo, o sea, puede haber miositis o miopatía. El término más correcto es miopatía, ¿verdad? Se puede ver principalmente en la esclerosis sistémica de tipo difuso en un 20% de los casos y en un 10% de los casos de la esclerosis sistémica de tipo limitada. El compromiso gastrointestinal, pues bueno, podemos mencionar algunos datos dependiendo de qué se esté afectado, pues la boca, el esófago,
estómago, intestino delgado, intestino grueso, ano u otros relacionados con gastrointestinal. Dentro de boca podemos ver la bolsa en tabaco, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante en las imágenes. También puede haber un esófago afectado, presentando el paciente disfagia, reflujo gastroesofágico y sus complicaciones asociadas que ya mencioné. En estómago puede presentar sensación de plenitud temprana, puede presentar las telangiectasias en el estómago que se llaman GABE o GAPE, o estómago en sandía, había mencionado sangrado de tubo digestivo alto. En el intestino delgado puede haber trastornos de la motilidad y sus complicaciones asociadas a esta, como sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Incluso puede haber neumatosis intestinal, y en el intestino grueso también trastornos de la motilidad, malnutrición secundaria a una malabsorción, puede haber obstrucción o pseudoobstrucción intestinal, puede presentarse los pseudodivertículos, que vamos a ver una imagen más adelante. En el ano puede haber incontinencia fecal, puede suceder por la fibrosis de este esfínter, en esfínter anal. Y otras alteraciones que podríamos ver es la cirrosis biliar primaria asociada a esclerosis sistémica. Esto se le denomina síndrome de Reynolds, ¿verdad? No hay que confundirlo con pentada de Reynolds, que es otra cosa. Y el compromiso renal, podemos ver que el paciente puede presentar una crisis renal esclerodérmica. Esta, sin duda alguna, es más frecuente en los pacientes con esclerosis sistémica de tipo difusa en un 15%, y aproximadamente 1 a 2% de los pacientes con esclerosis sistémica de tipo limitada, o sea, es infrecuente en este tipo de pacientes. El compromiso cardíaco, bueno, se han mencionado varias posibilidades. Puede haber un compromiso del pericardio, como una pericarditis constrictiva, puede haber cardiomiopatía, ¿verdad? Puede haber datos de falla cardíaca en los pacientes. Incluso se han mencionado trastornos de la conducción del músculo cardíaco, ¿verdad? El compromiso pulmonar, muy importante. Los principales datos clínicos que puede presentar el paciente son datos de una enfermedad pulmonar de tipo intersticial, ¿verdad? Esto se ve principalmente en la esclerosis sistémica de tipo difusa, entre un 40 a 60% de los casos. Imagínense qué frecuente es. Y se ve aproximadamente en un 25 a 30% de los casos de pacientes con esclerosis sistémica, pero de tipo limitada, ¿verdad? Los patrones más característicos de esta patología intersticial son NINE, y le sigue el patrón NIU, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Y la hipertensión arterial pulmonar la volví a mencionar porque ya había mencionado acá secundaria vasculopatía, pero también se menciona en el compromiso pulmonar, ¿verdad? La verdad es de que ambas nos van a dar un síntoma que es principalmente disnea, inicialmente una disnea de esfuerzo. Bueno, vamos a hablar un poco de la piel y sus cambios. Para eso es importante saber que en la esclerosis generalizada o esclerosis sistémica, la lesión cutánea pasa por 3 fases: una fase temprana, una fibrótica y una tardía. La fase temprana es un proceso inflamatorio cutáneo, se caracteriza por estar edematizada, eritematosa, puede haber prurito o dolor. La fibrótica ya hay un proceso de acúmulo de tejido fibrótico en la piel, se ve seca, es una piel tesa, endurecida. En esta fase podríamos ver la esclerodactilia. Y la fase tardía, que es una fibrosis cutánea que ya va hacia la remisión, incluso ya presenta datos de atrofia cutánea, puede haber contracturas cutáneas y algunas lesiones características en algunos pacientes que ahora veremos. Aquí tenemos un paciente que tiene lesiones cutáneas en la fase temprana. Veamos cómo se ve más rojita la piel, ¿verdad? Más edematizada, más inflamada. Aquí vemos cómo hay pérdida del vello a diferencia de esta área de la piel. Esta es una fase fibrótica de los cambios cutáneos. Veamos claramente cómo son algunas partes, presenta datos de esclerodactilia. Podemos ver estas lesiones cutáneas, isquémicas, perdón, no son isquémicas, estas parecieran más por, ¿cómo se llama? Lesiones cutáneas en el dorso de los dedos por traumatismo, ¿verdad? Que el paciente a veces por la misma contracción e inflexión que tiene el paciente, a veces los dedos chocan y se lesionan.
una de las perlas de la medicina interna es que el engrosamiento cutáneo inicia en los dedos de las manos virtualmente, escuchen, el engrosamiento cutáneo inicia virtualmente en todos los pacientes con esclerosis sistémica, inicia en los dedos de las manos. Si inicia en otro sitio que no sean los dedos de las manos, debemos de descartar esclerodermia por otras causas. Imagínense qué importante es conocer dónde inicia este engrosamiento cutáneo. Otra de las fases es la fase tardía. En esta fase tardía hay una aparente mejoría de la esclerosis de la piel, pero presenta datos de atrofia cutánea. Aquí lo podemos observar. Aquí se presentan unas lesiones pues características que se llaman lesiones en sal y pimienta, ¿verdad? Porque si lo vemos de lejos pues parece que es el polvito de la sal y pimienta. Aquí, como les había dicho, la boca en bolsa de tabaco. Aquí tenemos una bolsa de tabaco de piel, ¿verdad? Y vemos cómo se forman estos pliegues que pueden simular estos pliegues. Y aquí están los labios, la boca, ¿verdad? Y esto es debido al tejido fibrótico acumulado alrededor de la boca. Aquí podemos observarlo. Estos pacientes suelen presentar una limitación en la apertura de la boca, ¿verdad? Existen algunos puntajes desarrollados. En este caso voy a mencionar el puntaje modificado de Rodnan. Este puntaje modificado de Rodnan utiliza 17 áreas del cuerpo, que son, ¿verdad?, la porción superior del brazo, los antebrazos, el abdomen, la mano, los dedos, los muslos, las piernas, los pies también, de ambos lados, tanto derecha como izquierda, y la cara. Y utiliza un puntaje. El puntaje va desde 0 hasta el número 3, ¿verdad? Aquí podemos ver como 0 es normal. O sea, una persona puede hacer se puede con el dedo índice y el pulgar formar los pliegues de la piel donde se toque, que se toque en alguna de las áreas ya mencionadas. El punto 1 es que es un leve engrosamiento. El punto 2 es que es moderado engrosamiento y el punto 3 es un engrosamiento pues más severo, ¿verdad? Que no se forma ningún pliegue. Lo que vamos a hacer es rellenar estas casillas con alguno de estos puntos y luego los vamos a sumar. El puntaje máximo es de 51 puntos, ¿verdad? Aquí vemos como hay una correlación histológica en el puntaje número 1, 2, 3, cómo se va engrosando por el acúmulo de tejido fibroso. Evidentemente, mientras más puntaje tengamos es que hay mayor engrosamiento de la piel, lo cual pues evidentemente pues nos habla de una enfermedad ya más avanzada. Algo que debemos de tener en cuenta es la evolución natural de la esclerosis cutánea en la esclerodermia generalizada o esclerosis sistémica, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Esto que vemos en color azul es la evolución de la lesión cutánea o de la esclerosis cutánea sin tratamiento. Vean cómo inicia, va empeorando, se va agravando y vemos cómo el puntaje de Rodnan se va incrementando, que es lo que les decía, mayor puntaje, mayor compromiso o mayor esclerosis de la piel. La evolución es de que al pasar unos 1.5 o más años, la enfermedad ya tiene un engrosamiento importante y extensión importante de la piel, ¿verdad? Del compromiso cutáneo, perdón. Y como conforme va llegando a la fase tardía, pues va habiendo una disminución aparente de la esclerosis en el 70% de los casos. ¿Por qué es importante entender esta evolución? Porque realmente nosotros, si encontramos al paciente aproximadamente en este punto, realmente si le damos un tratamiento no va a haber una mejoría sustancial realmente. No va a haber una mejoría sustancial. En cambio, si nosotros tempranamente detectamos al paciente con esclerosis sistémica que apenas se encuentra en una fase, por ejemplo, inflamatoria, ese es un buen momento para darle tratamiento al paciente. Porque con el tratamiento podemos ver cómo la curva disminuye, ¿verdad? Tanto en el puntaje de Rodnan y disminuye el tiempo, ¿verdad? Vean cómo está. Esta es la meta del tratamiento.
Aquí hay en el 15 a 20% de los casos, la evolución natural es de que se empeore y no mejore mucho, como les había dicho anteriormente en la fase tardía, sino que se mantenga agravada la enfermedad. Y esto es lo que les decía, la perla de la medicina interna es que si tenemos un puntaje de Rodnan mayor de 20 y una progresión rápida, o sea, en menos de un año, esto nos indica de una enfermedad más severa. Como les había dicho, hablar del cuadro clínico es importante, hablar de la evolución natural habitual de la enfermedad. Y pues bueno, en la evolución natural, pues aquí lo puse, miren, la dividí, evolución natural de la limitada y evolución natural de la difusa. La limitada se caracteriza por, suele presentarse con un fenómeno de Raynaud hasta que inician otros síntomas diferentes al fenómeno de Raynaud. Vean cómo aquí en esta línea del tiempo pasan entre 3 o hasta 5 años en la que el paciente no había presentado otros síntomas, sino que solo tenían el fenómeno de Raynaud presente. Este es un periodo de síntomas tempranos, o sea, hay pocos síntomas, pero sí hay síntomas. Y esta es la razón por la que pueden pasar años hasta que el paciente acude al médico, hasta que ya presenta otros datos, como dedos hinchados o dedos en salchicha, esclerodactilia, afectación gastrointestinal, telangiectasias, calcinosis, enfermedad pulmonar intersticial. En la evolución de la esclerosis sistémica de tipo limitada, con el pasar de los años, a mayor tiempo de evolución, mayor probabilidad de que presenten hipertensión arterial pulmonar. En la esclerosis sistémica de tipo difusa, que suele iniciar con diversos síntomas, pues a la vez, ¿verdad? Aunque sí pueden haber síntomas tempranos, ¿verdad? Vean cómo esta más prontamente, en 1 a 12 meses, a diferencia de esta que ya mencioné, ya puede presentar el Raynaud, la esclerodermia, roces de fricción, afectación gastrointestinal, artritis, fatiga, la presencia de los anticuerpos que vamos a ver más adelante y posteriormente, conforme evoluciona la enfermedad, puede ser tan pronto como 1 o en los próximos 5 años, enfermedad pulmonar intersticial. Como les había dicho, en esta variedad de la enfermedad es más frecuente la crisis renal esclerodérmica. Hay algo que no mencioné. Sí, una evolución rápidamente progresiva de la esclerodermia incrementa el riesgo de presentar crisis renal esclerodérmica. Eso es algo muy, muy importante. Si tenemos un paciente que presenta lesiones cutáneas que han evolucionado o han aparecido muy rápidamente, o sea, una evolución rápidamente progresiva de la esclerodermia, esto incrementa incluso el riesgo de una crisis renal esclerodérmica. Por todo lo que ya mencioné, pueden haber síntomas tempranos de esclerodermia que debemos de poder identificar para dar un tratamiento más oportuno, ya que, como dije anteriormente, en la curva de las lesiones cutáneas, si agarramos al paciente en un momento temprano de la enfermedad, es más factible que nuestra terapéutica rinda efectos, ¿verdad?, en el paciente, ya que si lo agarramos más con mayor evolución, más progresión de la enfermedad, puede ser que ya no le haga efecto o no le sirva de mucho o nada. ¿Cuáles son los síntomas tempranos de esclerodermia? Pues la sensibilidad importante al frío que nos refiere el paciente, la presencia incluso simplemente del fenómeno de Raynaud. Como ya habíamos visto, muchas veces se precede varios meses a años de otros síntomas. La presencia de dedos hinchados o puffy fingers o dedos en salchicha, las artralgias, el reflujo gastroesofágico, pérdida de peso y disnea, pues son datos que nos pueden sugerir de que es una etapa temprana. Esto ya lo había mencionado. Y pues nada más recalcar, la esclerosis sistémica limitada, la media en años que se precede solo del fenómeno de Raynaud y otros síntomas de 4.8 años, es lo que les decía. O sea, los pacientes con esclerosis sistémica de tipo limitada en 4.8 años, o sea, empieza el fenómeno de Raynaud y pasan entre 3 a 5 años hasta que hay otro síntoma diferente al fenómeno de Raynaud. O sea, hay tiempo de actuar, pero muchas veces los pacientes no llegan a tiempo. En la esclerosis sistémica difusa, la media en años entre el fenómeno de Raynaud y otro síntoma diferente al fenómeno de Raynaud aproximadamente es de 1 a 2 años, aproximadamente. Esto ya lo habíamos mencionado. El compromiso cardíaco
puede verse tan frecuente como 50 a 70% de los casos. Como ya había dicho, puede presentar pericarditis restrictiva, ¿verdad? No es tan frecuente, pero puede presentarlo. Puede haber arritmias. Dentro de las arritmias o alteraciones de conducción que pueden haber en un paciente con esclerosis sistémica, se puede considerar a las contracciones ventriculares prematuras como la arritmia más frecuente. Y algo muy interesante, no es que se haga como método diagnóstico siempre, pero en algunos casos, en pacientes en los que se ha hecho biopsia renal post-mortem, que tenían enfermedad por esclerosis sistémica, se ha visto que hay algunas lesiones características miocárdicas que son infiltrados inflamatorios y fibrosis con bandas de contracción necróticas. Este es un dato pues cultural, ¿verdad? No es que a nuestros pacientes a todos les vamos a pedir biopsia cardíaca, no. Aquí nada más quería ejemplificar una imagen radiográfica con contraste de los pseudodivertículos que había mencionado que se pueden presentar, ¿verdad? Aquí los podemos observar claramente. Y algo muy importante es hablar acerca de la fibrosis pulmonar. Como ya había dicho, o sea, las presentaciones más habituales o afectación respiratoria más habitual en un paciente con esclerosis sistémica son la enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión arterial pulmonar. Aquí vamos a ver en la imagen A la fibrosis pulmonar mínima. Principalmente lo vamos a poder ver en las bases de ambos pulmones, ¿verdad? En las bases, pero es mínima, es muy poca, muy escasa, ¿sí? Sí. Aquí tenemos otra imagen donde se puede ver una fibrosis pulmonar más extensa, incluso se compromete más del 75% de toda el área del pulmón, pero no vemos datos de panalización de abeja, que es un tipo de imagen que nos sugiere o nos hace pensar en un proceso ya más avanzado, más fibrótico, ¿sí? Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con fibrosis pulmonar, sobre todo si es mayor del 25% de extensión, es un buen momento para considerar un tratamiento inmunosupresor para frenar esta progresión en la enfermedad. Aquí podemos ver cómo se ve con datos de vidrio despulido, ¿verdad? En casi toda esta área, igual aquí. Vean cómo aquí no se ve igual a esto. Aquí lo mismo, es una enfermedad pulmonar intersticial con patrón en vidrio despulido, con un compromiso mayor al 25% de la extensión del pulmón. Aquí vean esto y esto. Les puse literal, busqué en internet las imágenes de un vidrio despulido o vidrio esmerilado. Este es un vidrio despulido le puse escala de grises, y este es un vidrio despulido normal. Vean cómo si hay discreta similitud, principalmente en estas bases. Vean cómo se ve aquí, que nos sugieren imágenes parecidas a esto, por eso se llama en patrón de vidrio despulido. Aquí igual vean cómo puse las imágenes del vidrio para que traten de hacer una similitud. Aquí en la imagen A es una enfermedad pulmonar intersticial con patrón en vidrio despulido en un paciente con esclerosis sistémica de diagnóstico pues temprano. Es importante pues la determinación de la extensión con la tomografía de alta resolución se debe realizar porque es importante determinar el patrón de la imagen, ya que nos permite determinar la progresión de la enfermedad. Es decir, ¿le pedimos un atacar a nuestros pacientes con esclerosis sistémica desde el inicio? Sí. Incluso si el paciente no refiere disnea, hay que tener una imagen que sea basal, ya que algunos pacientes todavía no presentan el síntoma inicial, que es la disnea de esfuerzo o disnea al ejercicio. No vamos a esperar eso. Tenemos que tener una imagen, una tomografía de alta resolución de tórax inicial en todos nuestros pacientes con esclerosis sistémica, pues se ha visto que muchos de ellos van a evolucionar hacia la enfermedad, y conocer si presenta las lesiones características y conocer también la extensión pulmonar. En este caso y en esta imagen, aquí no mencioné, todo esto son datos de vidrio despulido, todo esto. ¿Sí?
aquí hay una enfermedad pulmonar intersticial con fibrosis pulmonar y presencia de panalización de abeja. La panalización de abeja no se ve sumamente como panales de abeja, pero son estas celdillas. Vean cómo se forman aquí, aquí, aquí. Todo esto que tiene forma como de panal de abejas, ¿verdad? Son de las cosas más importantes por hacer ante estos pacientes. Perdón, una de las cosas más importantes por hacer en estos pacientes es determinar si hay datos de alveolitis, o sea, datos de inflamación pulmonar, lo cual se le puede proporcionar un tratamiento, ya que si solo hay fibrosis, o sea, o en otras palabras, esto de panalización, como les dije, nos habla de ya de un proceso más progresado, más evolucionado, mayor fibrosis, pero hay que descartar que no haya datos de alveolitis o datos de inflamación alveolar o datos de inflamación pulmonar, porque cuando ya solo es fibrosis pulmonar, pues la verdad es de que el tratamiento inmunosupresor no va a poder salvar mucho tejido pulmonar, ¿verdad? Y pues obviamente el tejido que ya está fibroso pues no es funcional, ya no es útil, ya no sirve, ya no hay intercambio de gas, ¿verdad? Esto es lo que les decía, de las enfermedades pulmonares intersticiales, el patrón NINE ocupa el 75% de los casos y el patrón usual o NEW ocupa el 25% de los casos. Ese es el patrón tomográfico más frecuente. Ahora, ¿quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar intersticial? Es decir, de nuestros pacientes con esclerosis sistémica, ¿qué grupo de pacientes o qué pacientes tienen mayor riesgo? Pues bueno, ya les había dicho, el subtipo de esclerosis sistémica de tipo difuso es la que tiene mayor probabilidad de presentarlo. Los que presentan la presencia del anticuerpo SCL70, los que presentan un patrón de ANA, o sea, ANA, el anticuerpo ANA positivo con patrón nucleolar, más la presencia de anticuerpos SCL70. Y la presencia de anticuerpos TH y TO positivo. Son los que tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad pulmonar intersticial. Una de las perlas de la medicina interna es que una disminución de la capacidad vital forzada del predicho, más del 10%, o un descenso en la DLCO mayor a 15%, se considera una enfermedad pulmonar intersticial con progresión. Entonces recuerden, o sea, si nosotros le habíamos pedido a nuestro paciente unas pruebas de función respiratoria, le dimos el tratamiento inmunosupresor y posteriormente le pedimos nuevamente pruebas de función respiratoria donde nos muestra esto, una disminución de la capacidad vital forzada más del 10% o una disminución mayor de 15% de la DLCO, quiere decir que el paciente sigue con la enfermedad y esta enfermedad está progresando. Otra perla es que la biopsia pulmonar en el contexto de esclerodermia solo se deberá considerar en casos de un patrón tomográfico atípico, ¿verdad? En otro caso no vamos a considerar hacer de entrada la biopsia pulmonar, ¿verdad? Ya que les había dicho, los patrones tomográficos más frecuentes son el NINE en el 75% de los casos y el NEW en un 25% de los casos. Pero si el patrón se sale de eso, podríamos considerar hacer biopsia pulmonar a través de broncoscopía. Y aquí otros datos de la enfermedad pulmonar intersticial. Es la normalidad pulmonar más frecuente en esclerodermia. ¿Cuáles son los estudios que deberíamos hacer en estos pacientes? Las pruebas de función respiratoria, incluyendo la DLCO, la TACAR o tomografía axial computarizada de alta resolución, la fibrobroncoscopía con lavado bronquialveolar, y aquí lo puse como un símbolo de más, menos, menos, menos. O sea, en muy pocos casos, pues vamos a considerar la biopsia pulmonar. Es importante mencionar que una DLCO disminuida es un dato temprano que nos puede sugerir el inicio de una enfermedad pulmonar intersticial, por lo que nos debemos de seguir con una tomografía. Los datos de actividad en la TACAR, ¿cuáles son? Que el paciente presente un patrón reticular y opacidades en patrón en vidrio despulido, eso nos habla más o nos sugiere más actividad de la enfermedad. Ya cuando el paciente presenta un predominio de datos de panal de abeja, eso nos habla más de una enfermedad ya más progresiva, más evolucionada, más fibrótica, donde no hay mucho que podamos salvar con el tratamiento. Los datos de actividad en la fibrobroncoscopía y el lavado bronquialveolar
son un lavado bronquialveolar que presente predominantemente neutrófilos, ¿verdad? Y en la actividad, en la biopsia pulmonar, pues que nos presente una neumonía intersticial no especificada, o sea, ya lo había dicho, NINE, más algo de fibrosis, ¿no? Esos son datos de actividad por biopsia pulmonar. La crisis renal esclerodérmica, pues bueno, encontré esta manera de poderla, diagnosticar. En realidad, la crisis renal esclerodérmica, en la mayoría de los casos, en 90% de los casos, acompañada de una elevación importante de la presión arterial, y en 10% de los casos, la presión arterial puede estar normal. Esta es muy importante, ya que la mortalidad pues es alta, ¿verdad? ¿Cómo la diagnosticamos? Pues bueno, puede haber elevación de la presión arterial, como ya había dicho, una elevación de la sistólica más de 140 o de la diastólica más de 90, o un incremento de la sistólica o de la diastólica más del 30%, más de 30 milímetros de mercurio, perdón, en relación a la basal que tenía el paciente, más la presencia de uno de los siguientes, que son aumento de la creatinina más del 50% sobre la basal, o que la creatinina se incremente más de 120% del límite normal del laboratorio, que haya proteinuria más de 2 cruces, hematuria más de 2 cruces o más de 10 eritrocitos, que haya trombocitopenia, hemólisis o datos de encefalopatía hipertensiva. O sea, en español, una crisis renal esclerodérmica es una elevación de la presión en un paciente que ya tiene diagnóstico de esclerosis sistémica, más la falla renal, ¿verdad? Que puede ser expresada por un cambio, una disminución de la función del riñón, que puede ser que podemos determinar a través del incremento de la creatinina, o datos de afectación renal indirecta como proteinuria, hematuria, etc. Ya habíamos mencionado esto. La mortalidad, esto es lo que les decía, la mortalidad a 5 años de estos pacientes que presentan la crisis renal esclerodérmica es del 30 al 50%, o sea, la mortalidad es alta para estos pacientes, y ahora es menos gracias al tratamiento que existe, que es los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, captopril, ¿verdad? Entre ellos captopril. Estos pacientes suelen requerir diálisis, sí, suelen requerir diálisis, un 40% a 50% de los casos puede requerir diálisis crónica. Y como les había dicho, ¿cuáles pacientes con esclerosis sistémica tienen mayor riesgo de desarrollar la crisis renal esclerodérmica? Pues los que presentan una esclerodermia difusa temprana, o sea, en los primeros 3 años. Los que tienen una progresión rápida de la enfermedad, es lo que les decía. Los pacientes con esclerosis sistémica de tipo difusa, que tienen una progresión rápida de la enfermedad, en menos de un año ya tienen varias lesiones o engrosamiento cutáneo, tienen mayor riesgo de desarrollarla. Los pacientes que ante el diagnóstico de la enfermedad ya presenten roces de fricción en los tendones, y es pregunta de examen. Los pacientes que recientemente han estado usando esteroides, o sea, prednisona más de 20 miligramos al día, o simplemente el uso prolongado de dosis más bajas, tienen mayor riesgo de desarrollar crisis renal esclerodérmica, así como los pacientes que presenten anticuerpos anti-RNA polimerasa 3. Esto es asociado incluso en el 60% de los casos que ya presentan la crisis renal esclerodérmica. Algo muy interesante es que la biopsia renal característicamente nos va a presentar una microangiopatía transmural, o sea, no una vasculitis, sino va a presentar proliferación de la íntima, hipertrofia de la túnica media y fibrosis de la túnica adventicia. Una microangiopatía transmural, todo, se afecta todas las capas, ¿verdad?